apostar por la innovación, por la formación, por la educación y sobre todo también por esas políticas sociales. Ha dicho que mira a Madrid para cuando se necesiten recursos y le ha contestado a Sir Antona que la financiación autonómica la firmó en su día José Manuel Soria siendo vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda y por tanto no tiene nada que reprocharle. Ahora es el turno del grupo mixto, empiezan a intervenir el resto de portavoces parlamentarios, el grupo mixto que también está formado por Nueva Canarias y Partido de Independientes de Lanzarote. Se van a repartir el tiempo, Patricia, entre Román Rodríguez, en principio está pactado 30 minutos Román Rodríguez, 10 minutos Fabián Martín. Sí, de hecho lo está confirmando el presidente de la mesa, Antonio Castro, media hora para Román Rodríguez, 10 minutos para Fabián Martín. Empezará interviniendo Román Rodríguez por el grupo mixto, lo escuchamos. Señor presidente del Gobierno, señoría, apreciable y valiente público, yo quiero recordar que estamos en el debate del Estado de la Nacionalidad, que en términos parlamentarios es el debate de política general que afortunadamente se hace cada año en los estados democráticos. Se trata de hacer una parada para que el Gobierno dé cuenta, se trata de hacer una parada para que la gente reflexione sobre lo acontecido y que los partidos de la oposición precisemos, hagamos propuestas, seamos críticos. En definitiva, cumplamos con la función institucional que nos corresponde. Digo esto porque ha habido momentos en que esto más parecía un debate de investidura que un debate de política general, que un debate, en definitiva, del Estado de la Nacionalidad. Y yo, que ha habido pocas conclusiones, o al menos me lo parece a mí, voy a poner una sobre la mesa. Estamos peor que el año pasado. Estamos peor que hace un año. Todos los parámetros económicos, sociales y diría que de opinión pública son sensiblemente peores hoy que hace un año. Podemos afirmar, desgraciadamente, que hemos empeorado. El momento que vivimos, señoría, a veces tengo la impresión de que se nos escapa de las manos un análisis riguroso de lo que está aconteciendo en la sociedad a la que representamos. Primero, una situación económica terrible, sin precedentes. Una situación económica producto de una crisis que tiene los orígenes que ya conocemos, pero que tiene unos pagadores, unas víctimas, que son los desempleados, que son la familia, que son los mayores, que son los servicios públicos, que es el bienestar. Los datos de desempleo en Canarias son inaceptables socialmente. 34% de la población. En EPA, casi 400.000 canarios. El 43% del paro registrado sin prestaciones. Casi la mitad, ya llegaremos a la mitad, en 8 meses, no tienen ninguna compensación económica, ningún ingreso. El 70% de los menores de 25 años no tienen trabajo y, lo que es tan no más grave, no tienen la formación profesional para conseguirlo razonablemente. El crédito ha caído en el último año en esta comunidad casi el doble, el crédito para consumir, para invertir, casi un 7,2%, cuando en el conjunto del Estado está en torno al 4%. El nivel de deuda de la familia y de las empresas de Canarias, el más alto de España. El nivel de ahorro de la familia para consumir, para vivir, de los más deteriorados del conjunto del Estado español. Esta es la fotografía de las condiciones económicas de nuestra tierra. Pero si grave es la crisis económica, más grave es la crisis social. Estamos asistiendo a una auténtica fractura de una sociedad que se había construido con dificultades, de manera lenta, con aciertos y con errores, pero razonablemente cohesionada. Se había logrado generar condiciones de vida razonables para sectores amplios de la población. Esta crisis fractura a la sociedad española, fractura a la sociedad canaria. Ya no solo son los operarios de la construcción o los operarios de la agricultura los que pierden el empleo. Hay miles
de profesionales altamente cualificados que no tienen nada, que lo han perdido todo. Me refiero a jóvenes ingenieros, arquitectos. Tengo un amigo un poco mayor que yo que tiene 3 hijos, 2 arquitectos y una licenciada en economía. Ahora trabajan en un bar, los 3. Este drama de la fractura social está llevando a que 1/3 de la población, no el 15 ni el 20%, a 1/3 de la población no tenga recursos económicos para lo cotidiano, para lo vital, para pagar el agua, la luz, para comprar los alimentos adecuados para una alimentación mínimamente digna. Tenemos un sistema sanitario quebrado, con un proceso de deslegitimación de los usuarios peligrosísimo. Empieza a haber gente humilde que si tiene 50 euros, 30 euros, se va a unas igualas que se han puesto de moda de nuevo, o está haciendo un segurillo privado, que por cierto es de los pocos negocios que sigue creciendo, ante el deterioro de la imagen de lo público, ante los retrasos en las pruebas diagnósticas, en las consultas. La gente se asegura porque el tema de la salud es un tema esencial. La ley de la dependencia ha sido un fracaso en épocas de vacas gordas y ahora en épocas de vacas flacas, y eso es incontrovertible. El sistema educativo arrastra condicionantes históricos, porque este es un pueblo que no tuvo derecho durante siglos a la formación, a la educación, porque los padres de la inmensa mayoría de los que aquí estamos no tuvieron oportunidad de formarse. Y hay una parte estructural, histórica, que la determina nuestros antecedentes, pero nuestro sistema educativo tiene unos resultados claramente pésimos. Pero a la crisis económica, a la crisis social, a la fractura de la convivencia, a la sociedad dual, hay que añadir una crisis también institucional. Una crisis que en el caso de Canarias alcanza unos niveles intolerables. No es de recibo, no se puede aceptar, no es propio de países democráticos, no es propio de países de nivel de desarrollo alto, que las instituciones no se escuchen, no se entiendan, no se respeten, no se atiendan en condiciones de normalidad, pero más en condiciones de extrema crisis como la que estamos viviendo. Y en esto sí, y luego haré algunas consideraciones más precisas, el Gobierno coincide con nosotros o nosotros coincidimos con el Gobierno. En algunas cosas el Gobierno con nosotros porque fuimos primeros en poner en evidencia los problemas. Tenemos un sistema de financiación que estrangula el futuro del autogobierno, que estrangula el futuro de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de las inversiones públicas. Un sistema de financiación que nos discrimina, que nos coloca a la cola. Unas leyes del REF que se incumplen en las inversiones y en las políticas económicas. Es que alguien puede tener un solo argumento para esgrimir aquí que pueda concluir que Ceuta y Melilla, con 160.000 usuarios para el consumo de agua desalada, tenga 8 millones de ayudas, y Canarias, con 1,6 millones de usuarios del agua desalada, tengamos 4 millones. ¿Eso alguien lo puede explicar? ¿Alguien puede explicar que el Gobierno de España, y no nos parece mal, se gaste en un tramo del tren de alta velocidad Figueras-Barcelona 4.200 millones de euros? Y todos los planes aeroportuarios de todo el archipiélago hasta el 2020, 3.000 millones, se hayan suspendido sine die. ¿Alguien puede explicar eso? Solo el abandono, el desprecio, el olvido, la falta de diligencia de los que representan a este pueblo en las Cortes Generales justifica semejante agravio. Las tasas, las bonificaciones, la energía renovable, el incumplimiento de los convenios y ahora la última para rematarla, un proyecto de ley en tramitación en las Cortes Generales para modificar un elemento esencial de nuestra estructura como pueblo, como economía, como sociedad, que es el sistema eléctrico, sin consultar
a las legítimas autoridades de esta tierra, que yo no he votado ni en las urnas ni aquí. Por lo tanto, esa crisis institucional empobrece el futuro, lo oscurece aún más. Pero yo he hablado ahora de una crisis que no ha citado nadie y que me van a perdonar los que sufren la situación económica, una vuelta de tuerca a todo lo anterior, que es la crisis democrática, es la crisis de la política, es la crisis de los políticos. Ahí afuera no creen que seamos capaces, los que aquí les representamos, de encauzar sus problemas. Existe un desafecto extraordinariamente grave en la mayoría social y va a aumentar, porque es poco razonable que hoy, que debatimos los problemas de esta tierra, nadie haya hecho referencia a uno de los elementos que la identifica, que es la desafección, el alejamiento de la gente de lo que aquí hacemos, el alejamiento de la ciudadanía de los que aquí les representamos. Y no es para menos. Algunas de las cosas que la gente está concluyendo es que son elementales. Es que la gente espera de los gobiernos que le resuelvan sus problemas. Espera de los gobiernos de que no le echen de su casa. Esperan de los gobiernos de que no le echen de su puesto de trabajo. Esperan de los gobiernos que cuando tiene una dolencia sea atendida debidamente. Esperan de los gobiernos que cuando uno no tiene para comer reciba una ayuda de subsistencia. Y nada de eso estamos dando. Pero para rematar la desesperanza de la mayoría social víctima de esta crisis están los incumplimientos. Aquellos que prometen una cosa y hacen justo la contraria. Aquellos que dicen que no tocan la sanidad y la recortan. Aquellos que dicen que no tocan las pensiones y las recortan. Aquellos que dicen que no suben impuestos y los suben. Los incumplimientos, los engaños masivos. Pero para rematar este panorama, señorías, la gente no entiende, no puede entender, yo tampoco puedo entender, que mientras algunos pierden el empleo, otros tengan 38 millones de euros en Suiza. La gente no puede entender que mientras no tiene dinero para pagar la luz, tengamos el escándalo de los ERE en Andalucía. La gente no puede entender que mientras la gente no llega a fin de mes, algunos miembros de la Casa Real se hagan ricos como se están haciendo. Esto genera un desafecto intolerable en la mayoría social. La gente no puede entender esto. La gente no puede entender, me decía una persona aquí de Santa Cruz, que le habían ido a inspeccionar un taller en los carnavales porque los talleres se montarán unos meses antes, no se está haciendo disfraces todo el año y los habían cogido. No está bien, es ilegal, pero claro, vete tú a decirle a ese ciudadano que abrió un taller durante 3 meses para hacer disfraces, que lo cogió la inspección, buena señal, en el sentido de que la inspección está. Vayan ustedes a decirle a ese ciudadano cómo va a interpretar que luego se haga una amnistía fiscal para que los que han evadido impuestos, para los que han hecho trampas, para que los delincuentes la blanqueen. ¿Ustedes creen que los ciudadanos entienden eso? Los ciudadanos no entienden eso y por eso no creen en nosotros. Por eso se alejan peligrosamente de la democracia y de las instituciones. Por eso, señorías, crisis económica, crisis social, crisis institucional y crisis democrática, crisis ética, crisis de representatividad, crisis de la política y de los políticos. Diría ahora que el año que estamos y que evaluaremos el próximo año no va a ser bueno. Mi segunda conclusión, el año 13 será un año malo. Habrá recesión económica, habrá más paro, habrá más gente que pierda las prestaciones por desempleo, porque las prestaciones son definidas y cuando pasa el tiempo las pierden. Habrá más gente que pierda su vivienda, habrá más gente que pase hambre, que tenga dificultades para comer porque esta economía está en recesión y lo va a seguir estando con esta política. Y no es que lo digamos algunos desde hace mucho tiempo,
Es que lo dice quien decide, quien manda. Lo dice la señora Merkel. Ha dicho de forma categórica que el año 13 será peor que el año 12 y que la recuperación está lejos. Este es el panorama, señorías. Este es el panorama de los ciudadanos de a pie, de los pocos que nos puedan ver y escuchar esta tarde, de la mayoría social, de los que no tienen futuro, de los que no tienen esperanza, de los que no creen ya nada. Y frente a este desastre complejo, de orígenes diversos, que aquí hemos discutido y analizado los últimos meses, cabía la esperanza de que los partidos, que las organizaciones sociales nos sentáramos a interpretar lo que pasa y a buscar salidas. Nosotros, que somos una organización pequeña, lo venimos diciendo desde el principio. Necesitamos un acuerdo, necesitamos un frente, necesitamos aunar esfuerzos, necesitamos sumar para salir de la crisis. Y con buen criterio, y yo lo aplaudí, el presidente del Gobierno hizo el planteamiento de un pacto por Canarias. Hay que decir, señorías, que ese pacto por Canarias es un fracaso de todos ustedes, Las hemerotecas están, no se trata de ponerse en medalla, yo les doy la mía, se la regalo. Empezaron ustedes, los primeros que hablamos de un pacto fuimos nosotros, pero yo les dejo al Partido Popular la iniciativa, no pasa nada, no sirve de nada. Lo que digo es que durante 2 meses han engañado a la opinión pública, han generado expectativas falsas, han hecho un paripé, por razones partidistas, anteponiendo los intereses de las minorías y de los partidos de los ciudadanos. Pero si grave es el fracaso estrepitoso, sin explicación creíble, más grave es el contenido de los papeles, porque yo sé que la gente no se lee estas cosas y lo comprendo. Yo sí, yo me las he leído y las he subrayado. Y les digo a los que no se lo han leído que se lo lean. Un conjunto de generalidades, de obviedades, de discursos antiguos, más de lo mismo. Ni una palabra sobre la pobreza. Sí, pusieron un recortito del programa 2020 de la Unión Europea y aparece lo de la pobreza. Hay que reducir en 20 millones de pobres. Eso es lo que aparece en los papeles. De sanidad y de servicios sociales, medio renglón. Lamentable el espectáculo que han dado. Lamentable los contenidos de ese supuesto pacto que, de haberse suscrito en esos términos, desde luego no hubiera servido para nada, porque el análisis es incorrecto y las soluciones son más de lo mismo. Austeridad, recorte, lo de siempre, lo que conocemos, lo que sufrimos. Señorías, estamos en una situación de emergencia. Y cabría decir que si todo esto que nos ocurre tiene remedio. Yo creo que sí. No digo que vaya a ser fácil salir de esta crisis, no lo es. La economía se mundializa, los intereses son globales, las entidades financieras mandan más que los gobiernos, ponen y quitan gobiernos. Las organizaciones supranacionales imponen los intereses de los poderosos. En el caso de Europa, Alemania impone sus intereses. Yo no digo que sea fácil, lo que digo es que lo que nos pasa no es ni mala suerte ni maldición divina. Esto lo hemos hecho nosotros, los hombres, las mujeres, la gente que toma decisiones. Y esta política que se ha impuesto es un fracaso. Y al principio lo decíamos pocos, ahora lo dice todos los foros liberales. Esta política de la austeridad, de los recortes, nos está matando. Está metiendo en recesión no solamente a Italia, a Portugal, a España, también a Francia, también. Caerá Alemania, que este año ya está hablando del 0,5 de crecimiento de su PIB. Nosotros creemos que hay que cambiar esa política y creemos que es posible. Y decimos que la situación de Canarias es más grave que ninguna otra. Y le decimos al señor presidente que yo he analizado las medidas que esta mañana proponía, que si fueran todas novedosas, que no lo son, si todas tuvieran la financiación que él pretende, que será difícil o no la tienen, no modificaríamos el estado de la economía canaria, porque esto es
tirar chinitas a un monstruo. Así nos salimos de esta. Estoy de acuerdo con los 10 millones para el fondo para facilitar la conectividad. Solo faltaba. Es poco, pero menos en nada. Estamos de acuerdo en los 100 millones de crédito. Es poquísimo, pero menos en nada. Tengo ya dudas sobre los 250 millones de inversión a través de la cooperación pública-privada, porque yo quiero ver los privados que tengan recursos para invertir, lo quiero ver, yo lo quiero ver, y de dónde sacan los créditos para esas inversiones. Los 130 millones para microcréditos e innovación ya los teníamos consignados. Jeremy y parques tecnológicos son recursos que ya teníamos, que ahora les denominamos de otra manera. Y la estrella, digamos, de las medidas económicas sería el plan de empleo y crecimiento, los 3.700 millones que entre recursos privados vinculados al sector turístico fundamentalmente y los recursos públicos procedentes de la Unión. Bueno, primero decir que el presupuesto europeo está bien, estamos bien colocados, pero el presupuesto europeo es insignificante para la economía. Para que se den cuenta los que no están al día en el asunto, el presupuesto de la Unión Europea es menos del 1% del PIB. El presupuesto de los países está entre el 45 y el 52%. La capacidad de impacto del presupuesto europeo en revertir la situación económica de Europa, de España y de Canarias es cero. Insignificante. Con los recursos potenciales que podamos conseguir, 2.300 millones según la fuente, y está en veremos, falta la decisión del Parlamento. En el mejor de los casos, en el más optimista de los casos, estaríamos captando para todas las líneas de actuación en torno al 0,7-0,8% del PIB canario. Con eso no se modifica ninguna tendencia. Suponiendo que pudiéramos destinar todos los recursos a eso, que es mucho suponer. En definitiva, señorías, las propuestas de medidas económicas del presidente no van a modificar las cosas. No las van a modificar. Y las propuestas sociales son tímidas. Nosotros esperábamos más. Mire, somos conscientes de las limitaciones que tiene el Gobierno de Canarias para revertir esta situación, del contexto y de la importancia que tiene el Gobierno de España en las respuestas que esta tierra necesita. También somos conscientes en el mundo en el que vivimos y las decisiones que se nos imponen. Pero hay cosas sí que corresponde resolver a la sociedad canaria. Y es respetar la dignidad de la gente, ayudar a la gente que nada tiene. Es paliar mínimamente el desastre que estamos viviendo. No lo han comprendido y creo que se equivocan. Y no lo digo con segundas intenciones. Necesitamos en Canarias recursos adicionales para atender la pobreza y la exclusión. Porque el problema de la pobreza y la exclusión no es el mismo que hace 4 años. Es muchísimo más grave y dentro de 6 meses será más grave y dentro de un año será muchísimo más grave. Necesitamos recursos adicionales. De la misma manera que el Partido Socialista Obrero Español reclamaba al Gobierno de España 1.000 millones adicionales para la pobreza hace una semana, que apoyó Coalición Canaria y Nueva Canarias, es razonable que en Canarias se busquen recursos de debajo de las piedras. Luego le haremos una propuesta para destinar de forma adicional a atender las necesidades terribles que está sufriendo la población, para ayudar a los ayuntamientos a atender esa importante demanda insatisfecha, para ayudar a las ONG que han duplicado las demandas o triplicado las demandas en esta materia. No vale, no es suficiente, no es eso. Decir que ya tenemos políticas sociales. Tengo que decirle que las políticas sociales en cantidad y en calidad son de las peores del Estado español. Y yo no me alegro de las peores. En el País Vasco, que es un extremo, gastan el doble con la mitad de los problemas. No es verdad que tengamos un sistema de servicios sociales para presumir. Pocas cosas tenemos para presumir, de luego los servicios sociales no. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un plan para ayudar a la gente, de un plan para ayudar a las ONG, a los ayuntamientos, para que la gente pague la luz, el agua, para que la gente no pierda la poca dignidad que le queda, porque esta crisis está machacando psicológicamente a la gente, porque la gente no solamente es víctima, sino además se siente culpable porque el régimen en el que vivimos termina culpabilizando a los que a los que ninguna culpa tienen. Por lo tanto, no nos vale con abrir los comedores
que está bien, es lo más que me gustó del presidente hoy, se lo digo honestamente, es un gesto, ese es un camino. Tenemos que dar respuestas extraordinarias a una situación extraordinaria. Los 160 millones de flexibilización del déficit que seguramente consigamos, que por cierto es la única medida de estímulo en los papeles dichosos, en los papeles de la controversia, en los papeles del pacto, la única, lo tengo subrayadito, la única medida de estímulo es 0,4 del PIB canario para el año 13, que coincide con el 0,4 de flexibilización del déficit que el Gobierno pretende, que nosotros apoyamos y que seguramente se consiga. Pues yo lo que le digo a los señores del Gobierno y al señor presidente, que esos 160 millones no van a servir para revertir, bueno, la ristra de asuntos con los 160 millones, 3 renglones, turismo, medio ambiente, energía, 160 millones, una ristra, 7, 8 cosas, ¿no? Ese papel sesudo de 2 meses de trabajo intenso entre los 3 grandes partidos de esta comunidad. Esos 160 millones no revertirán la situación de la economía. Esos 160 millones, si los conseguimos, tienen que ir a paliar las listas de espera. Tienen que ayudar a romper la dinámica de empobrecimiento y deterioro de la sanidad pública. No puede ser que existan 30.000 personas pendientes de una operación, algunos en situación preocupante, y no le demos respuesta. Esos 160 millones tienen que servir para que las ONG no estén mendigando para hacer su trabajo, o que los ayuntamientos puedan dar un vale de comida a las cientos, miles de familias que van a las puertas de los ayuntamientos. Dediquemos ese esfuerzo a evitar una mayor fractura, dediquemos ese esfuerzo a ayudar a paliar una situación terrible. Señoría, acabo, porque me queda poco tiempo, que no quiere decir poco que decir, diciéndole que la crisis económica, la crisis social, la crisis institucional es muy importante y aquí le hemos debatido mucho. Pero es necesario responder a la crisis democrática, a la crisis de lo que nos está pasando, a la crisis del descrédito, del alejamiento, del desafecto. Y sé que tampoco tenemos varitas mágicas para resolverlo todo, lo sé, pero algunos gestos se pueden hacer. Tenemos que exigir, en la medida de nuestras posibilidades, una justicia rápida y ágil para los casos de corrupción. Hay que poner los medios para que los escándalos que quiebran la conciencia y la convivencia se resuelvan de manera diligente y por tanto, rápida. Tenemos que promover, y el Gobierno está en ello, ya veremos en qué consiste la precisión final, una ley de transparencia, una ley que permita que la gente sepa lo que hacemos, que conozca el sueldo del director general de la radiotelevisión, que nos ha costado 1 año y medio saber cuánto gana, que la gente sepa quién se lleva las subvenciones y por qué, apretando un botón de forma sencilla. Debemos promover la reforma electoral en esta tierra. Los que creen que no hay un problema democrático, un problema institucional, se equivocan. Es ahora más prioritario que nunca hacer un Parlamento lo más plural, lo más diverso, que recoja todas las sensibilidades. Es necesaria esa reforma electoral que aquí comprometieron todos los partidos de esta Cámara y no se puede dejar como si fuera un asunto secundario. Es necesario reformar el estatus de la radiotelevisión pública que nosotros defendemos. Nosotros decimos sí a los medios públicos de comunicación, pero decimos al servicio del interés general, al servicio del pluralismo, al servicio, en definitiva, de una información veraz y profesional. Necesitamos, evidentemente, en el ámbito institucional, y no es que se pierda la moda, una ley que mejore la estructura competencial de las administraciones intracanarias en el marco de competencia de esta comunidad, sin idealizar las cosas, sin mitificar nada, porque algunos, debe ser la juventud, o a lo mejor no es eso, algunos confunden los problemas de esta tierra y algunos creen que ahí está la solución mágica a los graves problemas estructurales de nuestro sistema económico y de nuestros problemas de formación. Necesitamos reformar el Estatuto de Autonomía, no ha pasado de moda.
Y aprovecho para decirle al señor Antona en el minutillo, 2 minutos me quedan, para decirle lo siguiente, nosotros somos nacionalistas y además somos de izquierda y creemos que el autogobierno ha sido clave para interpretar los avances de esta sociedad. Los que tenemos cierta edad sabemos lo mucho y bien que ha cambiado esta tierra a pesar de las injusticias, de las desigualdades y de los graves problemas de este momento. Y una de esas claves ha estado en el proceso de autogobierno. Y lo mismo ha sido el conjunto del Estado español. Y nosotros reclamamos más competencias. Y también reclamamos las competencias en las prospecciones para no hacerlas, para impedir que se manipule con nuestros intereses, para impedir que se pongan en riesgo nuestros intereses como ciudadanía, como sociedad, y para que en todo caso la decisión no dependa del ministro de turno. Puede proseguir. 2 minutos tiene, señor diputado, para concluir. No dependa del ministro de turno, que sin consultar, que sin valorar, que sin escuchar, regala un recurso natural a los particulares y pone en riesgo los intereses colectivos. Porque hay otras latitudes de esta tierra del Estado español donde cuando las autoridades locales en Valencia dijeron no a las prospecciones, el ministro se echó atrás. Cuando dijeron que no en Baleares, el ministro se echó atrás. Y les doy una novedad porque ya saben ustedes que algo de información tengo. En las costas de Málaga en las proximidades de esa costa hay posibilidades importantes en esta materia de hidrocarburos. Y yo sé, porque el Partido Popular allí sí que manda, allí sí que influye, allí sí que va y pone las cosas sobre la mesa, allí han dicho que las van a autorizar después del 2015, para engañar a la gente después de las elecciones del 2015. Y ya verán que como en otras cosas terminamos teniendo razón. Acabo, señoría, diciéndole, señor presidente, saldaríamos mínimamente este debate desde nuestro humilde punto de vista si el Gobierno se compromete a un plan de lucha contra las listas de espera y reforzamiento de los servicios de urgencia con recursos adicionales, mejorando la organización pero añadiendo recursos. Lo presentamos en el debate de Estado de la Nacionalidad hace un año, mejorando la organización, la gestión, pero poniendo recursos adicionales. Salvaríamos este debate si el Gobierno se compromete a un plan adicional de recursos para combatir las peores perspectivas de esta crisis, que es la pobreza y la exclusión. Salvaríamos este debate si ustedes rectifican la arbitraria e injusta decisión de quitarle el 20% del salario y la jornada a 3.300 trabajadores. Y sobre todo lo salvaríamos si reconocen ustedes que la política económica ha sido un fracaso y que así no saldremos de esta ni aun poniendo toda la voluntad del mundo. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.